Muy bien, hermanos, qué bendición poder estar aquí en El Salvador. Una bendición, pues, yo por primera vez llegar aquí a esta nación tan bella, El Salvador. Y un placer estar con ustedes para enseñar la palabra de Dios y para traer una pequeña introducción acerca de lo que es el ministerio de multiplicando hacedores de discípulos. En inglés DM2, Disciple Makers Multiply. Y nosotros estamos, hermanos, simplemente para llevar a cabo la gran comisión, ¿verdad? El Señor nos dijo, id por todo el mundo y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándole todas las cosas hasta que Él venga, ¿verdad? Y esa es la gran comisión, ese es el corazón del Evangelio. ¿Y cuál es el Evangelio? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Son los hechos literales de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo que Dios nos ha puesto a que seamos movilizados por el poder del Espíritu Santo. Cuando el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos antes de partir al cielo, les dijo que toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por lo tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, ¿verdad? El Señor nunca tuvo en duda que su palabra iba a ser esparcida por todo el mundo. Es más, una de las necesidades de Jesús ascender al cielo era para que el Espíritu Santo, el Paracleto, viniera e hiciera la obra a través de la dispensación de la iglesia que empezó en el día de Pentecostés, ¿verdad? Y desde entonces la iglesia se ha propagado primero en Jerusalén, luego ¿qué? En Judea, Samaria y ahora el resto del mundo. Y bien fascinante nosotros ver cómo el apóstol Pablo alcanzó básicamente al mundo gentil de ese entonces. Y gracias a sus viajes misioneros y a él siendo judío, ¿verdad? Fue que nosotros realmente tenemos la bendición de poder tener la palabra el día de hoy. Se ha expandido. ¿Por qué? Porque ellos tomaron en serio lo que es la gran comisión. No solamente vamos a aprender la palabra de Dios y vamos a aprender empezando con el libro de Romanos, ¿verdad? La justicia de Dios revelada, sino que también vamos a aprender a ser hacedores de discípulos. Vamos a ponerle los pies ¿a qué? A nuestro conocimiento. Vamos a enseñar no solamente con la palabra, sino también con nuestras vidas, como lo hizo Jesús. El primer llamamiento que le hizo en Juan capítulo 2 es venid y ved. Y en Juan capítulo 1, ¿verdad? Venid y ved, le dijo a los discípulos que había preparado ¿qué? Juan el Bautista. Y no les costó a ellos seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista los discipuló para que siguieran a Jesús. Amén. Y cuando apareció el Mesías, reconocieron la voz de su pastor. Y por eso el Señor saca su parábola de que Él es el buen pastor y que sus ovejas escucharon su voz. ¿Por qué? Juan el Bautista los preparó, los llevó al conocimiento del Mesías que había por venir. Y una vez lo presentó, lo siguieron a Él. Y ese es el propósito por el cual nosotros queremos ponerle pies a la gran comisión. No solamente que se quede como un conocimiento intelectual, que es importante conocer, ¿verdad? El Señor Jesucristo le dijo a unos recién salvos en el día cuando estuvo en la tierra, ¿verdad? Le dijo a algunos judíos que habían recibido por la fe al Mesías como Salvador. Le decía, si ustedes continúan en mi palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Obviamente, si no conocemos la verdad, no vamos a poderla practicar, pero no siempre es solamente conocer la verdad, sino vivirla. Y para eso Jesús les enseñaba no solamente con la palabra, sino con su vida. Y el hacer hacedores de discípulos, tenemos que transmitir la vida. Por eso Jesús predicaba con autoridad y no como los fariseos, ¿verdad? Jesús predicaba con la vida, tenía misericordia. Él encarnaba realmente todo el carácter de Dios en la deidad de Cristo Jesús.
Y eso es lo que vamos a aprender en hacer hacedores de discípulos. Actualmente nosotros tenemos misiones en Bolivia, también tenemos en Argentina, también tenemos ahora reciente, también en Honduras. Y ahorita el Señor está viendo El Salvador por primera vez aquí, hermano. Es un placer estar aquí con ustedes, hermanos, ¿sí? Mi nombre es Carlos Telles, para los que no me conocen. Y tengo yo 3 hijos y mi esposa. Mi esposa es bilingüe, ella es americana. Y bueno, yo soy colombiano de nacimiento y llevo viviendo en Estados Unidos 25 años. Y bueno, ya bastantes años, creo que más de 25, ya perdí la cuenta, ¿verdad? Casi más de la mitad de mi vida la he vivido en Estados Unidos. Y Dios me llamó en el año de 1992, después de ser un hombre fornicario, de ser un hombre bebedor de trago, borrachín. El Señor me trajo al conocimiento de Cristo a través del Evangelio de Juan, capítulo 3. Cuando escuché la palabra que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios, cuando Jesús habla con Nicodemo, ¿verdad? Y ese fue el versículo que comenzó a mí a abrirme el entendimiento de que necesitaba un nacimiento espiritual. Y cuando llegaba al último versículo de Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Esa fue la primera vez que yo me vi de la manera como Dios me ve, como un pecador, confrontado por la palabra de Dios, que me trajo convicción de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no había creído en Él. De justicia porque la obra que Jesús había hecho en la cruz era suficiente para salvarme si confiaba en Él solamente, ¿verdad? Y de juicio porque si decidía no confiar en Él, iba a ser condenado tal cual como Satanás lo será en el futuro y será lanzado al lago de fuego. Ese día por primera vez fui confrontado con mi conocimiento católico que yo tenía así por encima, ¿verdad? De que decía que todos éramos hijos de Dios, pero no, aquí me mostraba la palabra de Dios que si yo no confiaba en Cristo y su obra consumada en la cruz únicamente, iba a perecer como hijo de ira. Necesitaba llegar a ser un hijo de Dios. Y fue a través de que mi mamá me leyó ese versículo de Juan capítulo 3, todo el capítulo. Y ya ella cerró la Biblia porque era una recién creyente y no podía explicar nada, solamente me leyó eso. Y eso fue la convicción que en mi cuarto me llevó a poner mi confianza únicamente en la obra consumada de Cristo, que Él murió por mis pecados y resucitó entre los muertos. Desde entonces en Colombia, eso sucedió en Colombia, en mi casa, ¿verdad? En 1992, comencé yo a abrir mi Biblia, una Biblia católica que tenía grandota, y comencé a abrirla así y comencé a predicarle a todo el mundo por todo lado, porque yo pensé que era el único en Colombia que había sido salvo. Para mí el mundo era católico. Y después de 6 meses me di cuenta que no era el único salvo, ¿verdad? Y que habían iglesias. Y ahí me incorporé a una iglesia y todo eso. Y desde entonces, hermano, la pasión por el evangelio no ha terminado. Al contrario, ha aumentado. Desde el mismo día que fui salvo, sentí yo que este era el llamado de Dios. Y ahí fue que el Señor me llevó a prepararme en Estados Unidos. Tuve la oportunidad de ir al seminario de Pensacola Theological Seminary. Y ahí me preparé. Y después con los años de pastorear algunas iglesias y todo eso, conocí a Brett Nasworth, que es el fundador de DM2. Y ahí compaginamos en la doctrina. Ahí aún aprendí mucho más de lo que yo he aprendido en el seminario, a través de enseñando a otros, haciendo hacedores de discípulos a través de los años. Y cada día aprendemos más. Y eso es lo que queremos que ustedes también lo hagan. Que no solamente se quede entre los pastores y líderes, sino que toda persona en su congregación se haga un hacedor de discípulos. Y eso es bien importante, hermano, porque quiero que ustedes miren lo que dice la palabra de Dios en Hechos. Vamos a Hechos, por favor. Hechos, capítulo 2. El día de Pentecostés, ¿verdad? Y nos dice la palabra de Dios que los que habían recibido su palabra, ¿qué es lo que hacían? Aquí el médico Lucas nos dice en Hechos capítulo 2, versículo 41. Y dice, Hechos 2, 41. ¿Están ahí? Amén. Dice, así que los que recibieron su palabra, amén,
fueron ¿qué? Bautizados. Ahí está la gran comisión, tal cual como Jesús se le había encomendado a ellos antes de partir al cielo. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Imagínense, en una sola predicación, 3,000 llegaron a conocer a Cristo como Salvador por la fe. Pero ¿qué? No se quedaron ahí. Miren lo que dice la palabra de Dios. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Miren que la importancia de que perseveraban en la doctrina ¿de quién? De los apóstoles. Dios puso la doctrina de los apóstoles como parte de ese fundamento que era todo lo que era la revelación neotestamentaria, para que la iglesia fuera edificada sobre la palabra de Dios y no sobre el pensamiento humano. Entonces, ¿qué pasó? Ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. El libro de Hechos nos resume qué es lo que hacían ellos después de ser salvos. ¿Y quiénes eran los que perseveraban? Eran los mismos discípulos que habían aprendido directamente de los apóstoles la enseñanza. Y cada una de las personas congregantes de los 3,000 que se habían salvado, entre ellos se reunían y seguían discipulándose unos a otros, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. No dice que los apóstoles enseñaban personalmente a cada uno de ellos, sino de que ellos ya estaban reproduciéndose, enseñándole a otros. Dice, en la comunión unos con otros. Ahí está el discipulado, hermano. No solamente es con la doctrina de los apóstoles, sino también con la comunión unos con otros. Pero la palabra es la que trae la verdadera comunión, es la verdad la que nos hace libres, ¿verdad? Pero la doctrina es primero, lo que no es la doctrina. Hoy en día muchas iglesias dicen que la doctrina no es tan importante, unámonos en amor, ¿verdad? No importa si tú crees que la salvación es por gracia únicamente y el otro cree que la salvación es Cristo más mis obras o Cristo más mi virgen o lo que sea de pensamiento, ¿verdad? Unámonos que un solo Dios. No, perseverar en la doctrina de los apóstoles. Usted sabe que los apóstoles básicamente hablaban de que la salvación es por la sola fe en Cristo únicamente. Y perseverar en esta doctrina en la comunión unos con otros. Bien importante porque transmitían la vida, no solamente la doctrina, sino con la vida. Y en el partimiento del pan y las oraciones. ¿A qué se le parece a usted estas cosas de perseverar en la doctrina, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y las oraciones? Eso a mí me está mostrando la vida de Jesús cuando los discipuló a ellos personalmente como apóstoles. Eso es lo que hacía Jesús con ellos. Les enseñaba doctrina, tenía comunión con ellos personal, y partían el pan juntos y oraban. Les enseñó hasta orar, ¿verdad? Entonces mire cómo el hacer hacedores de discípulos es más que solamente estar en un lugar congregados, en un edificio, ¿verdad? Y está toda la iglesia, que sí debemos de congregarnos y todo, pero ellos perseveraban en las casas. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Entonces, ¿qué es lo que queremos multiplicando hacedores de discípulos en nuestro ministerio? No es nada nuevo, sino que estamos volviendo ¿a qué? La manera bíblica de hacer discípulos, hacedores de discípulos. Porque si no, vamos a perder nosotros, hermanos, la generación que viene. Muchas iglesias hoy en día tienen grandes pastores, hermano. No todo es apostasía, ¿verdad? La palabra de Dios dice que algunos apostatarán de la fe, pero no dice todos. Algunos, dice la palabra, ¿verdad? Ahora, de los que enseñan buena doctrina, muchos de ellos tienen buenos pastores, pero se quedó en el pastor la enseñanza. Todo el mundo sigue la enseñanza del pastor. Las personas no están siguiendo a Cristo en la gran comisión. ¿Sí me entienden? Pueden ser salvos, pero se quedaron como consumidores sentados de la palabra de Dios, almacenando información. Y no hemos modelado el cómo hacer discípulos. Ahora, para acabar la introducción y empezar con el libro de Romanos, quiero decirles una cosa. Cuando los discípulos, el Señor los llevó allí al monte de los olivos antes de ascender al cielo y le dejó la gran comisión, ellos nunca le preguntaron a Jesús, ¿y cómo vamos a ganar las almas?
Número 1. Tampoco le dijeron, ¿y cómo vamos a ser discípulos? ¿Por qué no? Porque lo vieron y lo vivieron con él personalmente. Hermanos pastores, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar y volver nuevamente a las Escrituras. El apóstol Pablo, en la final de cada carta, daba gracias a los hermanos que abrían sus casas, lo recibían, le daban alimento. ¿Y qué más le daban? Le daban lugar para hospedarse. Él no pedía dinero, él no pedía hotel, ¿verdad? Él no pedía de antemano que tenían que pagarle. Es más, muchas veces él mismo se proveía para su propio ministerio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es la única manera de que esto pueda ser replicable. Es la única manera que ustedes como salvadoreños pueden alcanzar a todo El Salvador. Nosotros venimos de Estados Unidos, nos conseguimos los tiquetes, ¿verdad? Hay hermanos que apoyan la obra y nos traemos los tiquetes. Pero ¿qué hacemos? Nosotros dormimos en la casa de los hermanos, ¿sí? Allí nomás les pedimos que nos den comida y dormida, como hacía el apóstol Pablo. No le estamos pidiendo hotel, no le estamos pidiendo nada de eso. ¿Por qué? Porque tenemos que transmitir el discipulado también con la vida. Y si nosotros lo transmitimos con la vida, ustedes no van a aprender de cómo hacerlo ustedes mismos aquí en El Salvador. Si nosotros llegáramos con un montón de dinero, ¿verdad? Y les pagáramos a todos los alimentos. Y le pagáramos a todos, ¿verdad? Como usualmente se hace en las misiones hoy en día. Ahí va a parar. ¿Por qué? Porque no es sostenible. Sabemos que la situación económica no es fácil en El Salvador, ¿verdad? Y si ustedes dicen, no, pero es que el hermano porque trae el dinero de Estados Unidos y nos dio a todos de comer, pero nosotros ¿cómo vamos a ir a otra iglesia a enseñar lo que ellos nos enseñaron? ¿Cómo vamos a alimentar a poco de gente? No podemos, ¿verdad? Y es verdad, no se puede, no es sostenible. Tenemos que pensar y volver nuevamente al método de Cristo. El Señor no les dijo, bueno, aquí les dejo un billete para que hagan la gran comisión. No, Señor. Dijo, id y haced discípulos de todas las naciones. Les mostró con la alimentación de los 5,000, de los 4,000, que el Señor iba a proveer por sus necesidades. También les mostró claramente, cuando en la misión de los 70, de que el obrero era digno de su salario y que las personas ya están tan agradecidas que voluntariamente, sin preguntar, le iban a proveer comida, le iban a proveer quizás una ofrenda en el camino. El Señor iba a proveer, hermanos. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que pensamos últimamente ahora? Es simplemente las finanzas. ¿Cómo es la finanza? Si no hay finanzas no se puede hacer nada. No es cierto. Los discípulos no tenían nada. Es más, tuvieron que dejar aquello de lo cual ellos era su sustento, la pesca. Y tenían buenos barcos de pesca y todo eso, hermano. Porque le creyeron a Jesús. Le vamos a creer, hermanos. Por eso se los vamos a modelar. Por eso cuando ustedes llegan aquí, hermano, cada uno se paga su alimento. Si la iglesia tiene que empezar a valorar lo que es el discipulado, ¿verdad? Y si tiene algunos líderes y personas importantes que usted vea que son como personas, mujeres y hombres idóneos para enseñar a otros, tráigalos, porque la gran comisión no es del pastor, es de todos. Es de todos. ¿Y cuántos pastores, verdad, están haciéndolo todo? La limpieza la hace el pastor. Lava los baños del pastor. Visita al pastor. Mauricio, tiene tanto tiempo que a lo último ya conflicto matrimonial, ¿verdad? Ya la esposa le dice, o te casaste con la iglesia o conmigo, pues ya no hay tiempo conmigo, ¿verdad? No, en serio, hermanos. Mire, otra vez me he llegado a sitios en donde los pastores se han abierto y han dicho, pastor, es verdad, es verdad. ¿Por qué? Porque no hemos hecho hacedores de discípulos. Estamos cambiándole los pañales a los miembros de la iglesia porque son carnales, porque no han sabido qué es hacer discípulos, pero es por culpa nuestra que no hemos podido transmitir la verdad. Ahora, cuando ustedes van tomando el discipulado en serio y pasa el tiempo, ¿sabe qué va a pasar? Usted se va a replicar en otros. Y otros van a empezar a tomar responsabilidad de la enseñanza de igual manera, hacer hacedores de discípulos. La iglesia se va a enfocar que todos los programas tienen que ver con el hacer discípulos. Si los programas no tienen que ver con la evangelización y el discipulado, se cancela porque esa es la prioridad número 1. Ahora sí es cierto que hay una hermana que está enferma, hay que ayudarle, sí.
Pero el enfoque es la gran comisión, hermanos. La gran comisión. Y así ustedes van a ser hacedores de discípulos en sus propias iglesias y los van a enviar allá a otra iglesia que a hacer una conferencia, a alcanzarle y enseñarle la palabra y a modelarle el discipulado. ¿Y cómo? Le van a decir a la otra iglesia, mira, todo lo que le pedimos a ustedes es alojamiento para los 3 hermanos que van a ir a enseñar y comida. No les pedimos hotel, no les pedimos ofrenda, no les pedimos nada. Ahora, si usted quiere dar una ofrenda porque está muy agradecido, porque aprendieron algo que verdaderamente ustedes ven que es la palabra de Dios, amén, ¿verdad? Pero nosotros vamos gratuitamente, porque gratuito hemos recibido y así damos. De gracia hemos recibido y de gracia damos. ¿Sí? Ahora, ¿qué es el único gasto que tiene la iglesia? El transporte de bus para los hermanos. Así como nosotros también tenemos el transporte en avión de hermanos allá, ustedes solamente van a tener el transporte de bus. Y los hermanos antes de enviarlo le ponen las manos, oran por él para ser enviados, ¿verdad? Y el Señor va a hacer la obra. Amén. Entonces sí se puede, hermanos. Pero para que tenemos que volver al modelo bíblico. Amén. Entonces, ese es nuestro ministerio. ¿Cómo lo hacemos? Cada 6 meses venimos. Este currículo de Romanos 1 al 8, esperamos que ustedes lo enseñen de acuerdo a cómo cada pastor sabe cómo es más efectivo para alcanzar su zona. Algunos pastores dicen, para mí ha sido más efectivo los estudios en casa. Entonces, ¿qué pasa? Si usted trajo a un líder o a un miembro de iglesia que es una persona idónea, usted se distribuye la enseñanza junto con esa persona, así como nosotros nos distribuimos la enseñanza a los 2. Por lo regular, como mínimo 2. Ojalá fueran 3, no te llamamos a ver hasta equipo de 5 maestros, hermanos. Y es una gran bendición, porque trae gran edificación a cómo se van dividiendo las porciones de la enseñanza. Y así lo van a hacer, hermanos, ¿sí? Y Dios les va a prosperar, hermanos. Y les va a proveer por todas sus necesidades económicas. Necesidades, estoy hablando. No estoy hablando de lujos, ¿verdad? Pero el Señor, sí, en serio, hermano, les va a dar, hermano. Acuérdense de la iglesia de Macedonia que daba más allá de sus fuerzas. Amén. Entonces así es, hermano. Esa es la introducción del ministerio de DM2. Entonces nosotros volvemos cada 6 meses y esperamos escuchar testimonios de cómo ustedes van enseñando esto, ¿verdad? ¿Cómo lo están enseñando? ¿Cómo van? Pueden mandar fotos. Hey, mire, Pastor Carlos, Pastor Salvador, mire qué bendición, mire. Empezamos con 3 discípulos, 4, ahí están atendiendo, No se trata de que tenga que venir grande, así como la conferencia aquí. Pero déjeme decirle una cosa, en Bolivia, las conferencias que hacen los hermanos entre los bolivianos tienen mayor asistencia que el grupo que tenemos nosotros cuando venimos de Estados Unidos para enseñarles a ellos. Así de grande se ha vuelto la cosa. Ellos hacen cosas mayores. Bueno, y realmente no somos nosotros, ellos. Es el Señor, hace cosas mayores con ellos que las que nosotros hemos hecho. Y eso es lo que queremos, hermano. Mi objetivo aquí es que ustedes lleguen a ser mejores maestros que yo y mejores maestros que Salvador. ¿Sí? Es bueno que nosotros desquecamos para que Cristo crezca. Amén. Entonces así es, hermano.